Día 25 de la lectura del libro 1984. Quedamos, ella se incorporó y se quitó una campanilla del pelo, se sentó a su lado y le pasó el brazo por la cadera. No te preocupes, cariño, no hay prisa, tenemos toda la tarde. ¿No te parece un escondite estupendo? Lo encontré una vez que me perdí en una excursión comunitaria. Si viniese alguien, lo oiríamos a 100 metros. ¿Cómo te llamas?, preguntó Winston. Julia. Yo sí sé cómo te llamas, Winston. Winston Smith. ¿Cómo lo has averiguado? Creo que averiguar cosas se me da mejor que a ti, cariño. Dime, ¿qué pensabas de mí antes de que te pasara la nota? Él no sintió la tentación de mentirle, incluso le pareció que empezar diciéndole lo peor era una especie de ofrenda amorosa. Te odiaba, respondió. Quería violarte y luego asesinarte. Hace 2 semanas consideré seriamente la idea de partirte el cráneo con un adoquín. Ya que quieres saberlo, creía que tenías algo que ver con la policía del pensamiento. La chica se echó a reír encantada. Evidentemente le parecía un halago a su habilidad para el disimulo. Con la policía del pensamiento, no lo creerás, en serio. Bueno, tal vez no exactamente, pero a juzgar por tu aspecto, como eres tan joven, lozana y saludable, ya me entiendes, pensé que probablemente. Pensaste que era una buena miembro del partido, pura de hecho y de palabra, banderas, desfiles, consignas, juegos, excursiones comunitarias y demás, y que la mejor oportunidad te denunciaría por criminal mental y haría que te mataran. Ella misma se lo está casi confesando. Apenas excursiones comunitarias. Si algo por el estilo, ya sabes que muchas jóvenes son así. La culpa la tiene la maldita faja, dijo arrancándose el cinturón escarlata de la Liga Juvenil Antisexo y arrojándolo a una rama. Luego, como si al tocarse la cadera se hubiera acordado de algo, hurgó en el bolsillo del mono y se sacó una tableta de chocolate. La partió por la mitad y le dio uno de los trozos a Winston. Incluso antes de aceptarlo, supo por su aroma que era un chocolate muy especial. Era oscuro, brillante e iba envuelto en papel de plata. Normalmente el chocolate era una sustancia de color pardo que se deshacía entre las manos y sabía. No había mejor descripción, como el humo de la hoguera de un vertedero, pero en alguna ocasión había probado chocolate como el que acababan de darle. Su aroma despertó algún recuerdo que no acertó a identificarlo, aunque era muy vivo e inquietante. ¿De dónde lo ha sacado?, preguntó. Del mercado negro, respondió ella con indiferencia. La verdad es que cualquiera que me vea pensará que eso es lo que soy. Se me dan bien los juegos, fui jefe de tropa en los espías. Hago trabajo voluntario 3 tardes a la semana en la Liga Juvenil Antisexo. He pasado horas y horas pegando sus puñeteros carteles por todo Londres. Siempre llevo un extremo la bandera en los desfiles. Siempre parezco alegre y nunca me escaqueo. Mi lema es grita con la multitud, es la única forma de estar a salvo. El primer trozo de chocolate se había deshecho en la lengua de Winston, el sabor era delicioso, pero aquel recuerdo siguió rondando los límites de su conciencia y por más que no podía reducirlo a una forma definida, como si lo viese por el rabillo del ojo, lo apartó de su memoria y solo acertó a comprender que era el recuerdo de algo que habría preferido no haber hecho y ya no tenía remedio. Eres muy joven, dijo, te saco al menos 10 o 15 años. ¿Qué pudiste ver en un hombre como yo que te resultara atractivo? Algo en tu expresión, decidí arriesgarme, se me da bien identificar a quienes no acaban de encajar. En cuanto te vi, supe que estabas en contra de ellos. Al parecer, ellos eran el partido y por encima de todo el partido interior del que hablaba con un odio tan poco disimulado que hizo que Winston se sintiera incómodo, aunque sabía que allí estaban a salvo. Lo que más le sorprendió de ella fue la crudeza de su lenguaje. Se suponía que los miembros del partido no debían utilizar palabras malsonantes y Winston lo hacía muy raras veces y nunca en voz alta. Julia, en cambio, parecía incapaz de hablar del partido y sobre el partido interior sin utilizar esas palabras que uno veía pintarrajeadas en los más sórdidos callejones. No le molestó, era solo un síntoma de su rebeldía contra el partido y sus métodos, y en cierto sentido resultaba natural y saludable, igual que el estornudo de un caballo que huele a paja podrida. Había abandonado el claro y estaban paseando entre las sombras salpicadas a la luz, cogidos de la cintura, siempre que había sitio para pasar los dos juntos. Winston reparó en lo suave que era su cintura. Ahora que la había quitado el cinturón, seguía hablando con susurros. Fuera del claro, le advirtió Julia, era mejor guardar silencio. Pronto llegaron a la linde del bosquecillo. Ella le obligó a detenerse. No salgas al descampado, podría haber alguien mirando.
ocultos detrás de las ramas estaremos más seguros. Estaban a la sombra de unos avellanos. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y les calentaba la cara. Winston miró hacia el prado que había más allá y experimentó una curiosa y creciente sorpresa al reconocerlo. Lo había visto antes, un prado viejo con la hierba mordisqueada, atravesado por un sendero y con alguna que otra topería aquí y allá. En el seto descuidado que había al otro lado del prado, las ramas de los olmos se cimbreaban de manera imperceptible bajo la brisa y el follaje se estremecía como el cabello de una mujer. Sin duda cerca de allí, aunque no pudiera verlo, debía haber un riachuelo con pozas verdes donde nadaban los mújoles. ¿No hay un río cerca de aquí?, susurró. Sí, hay un riachuelo, en realidad está detrás de aquel campo. Hay peces muy grandes. Si te tumbas en las pozas bajo los sauces se les ve nadar moviendo la cola. El país dorado, o casi, murmuró. El país dorado no es nada, solo un paisaje que he visto a veces en sueños. Mira, susurró Julia. Un zorzal se había posado en una rama a menos de 5 metros de distancia, casi a la altura de su cara. Tal vez no los hubiera visto. Estaba al sol y ellos a la sombra. Extendió las alas, volvió a cerrarlas con cuidado, agachó la cabeza un momento como rindiendo homenaje al sol y luego empezó a verter un torrente de gorjeos. En el silencio de la tarde, el volumen de aquel sonido resultaba sobrecogedor. Winston y Julia se abrazaban fascinados. La música siguió y siguió un minuto tras otro, con sorprendentes variaciones sin repetirse una sola vez, casi como si el pájaro estuviera haciendo deliberadamente un alarde de virtuosismo. A veces se interrumpía unos segundos, extendía las alas y volvía a cerrarlas. Luego hinchaba el pecho moteado y volvía a cantar. Winston lo observó con una especie de vaga reverencia. ¿Para quién y para qué cantaba aquel pájaro? No tenía ninguna pareja ni rival cerca. ¿Qué le impulsaba a posarse en la linde del bosque y verter su música en el vacío? Se preguntó si no habría después de todo algún micrófono oculto cerca de allí. Julia y él habían hablado solo entre susurros y ningún micrófono había podido registrar lo que decían, pero sí el canto del zorzal. Puede que al otro extremo de aquel artilugio el hombrecillo con aspecto de escarabajo estuviera escuchando atentamente, pero poco a poco el fluir de la música apartó todas esas especulaciones de su imaginación. Fue como si estuviese vertiendo sobre él una especie de líquido que se mezclaba con la luz del sol que se colaba entre las hojas. Dejó de pensar y se limitó solo a sentir. La cintura de la chica, el hueco de su brazo era suave y cálida. La obligó a volverse de modo que quedaron frente a frente. El cuerpo de la joven pareció fundirse con el suyo. Pusieron donde pusiera las manos, todo era tan flexible como el agua. Sus bocas se unieron de un modo muy diferente a los besos acartonados que se habían dado antes. Los dos apartaron la cara y suspiraron profundamente. El pájaro se asustó y voló con un aleteo. Winston acercó los labios a su oído. Ahora, susurró. Aquí no, respondió ella con un murmullo. Volvamos al escondrijo, es más seguro. Deprisa entre los crujidos ocasionales de las ramas recorrieron el camino de regreso al claro. Una vez en el círculo de árboles, Julia se volvió hacia él. Los dos estaban jadeantes, pero en la comisura de sus labios había reaparecido la sonrisa. Se quedó mirándola un instante. Luego toqueteó la cremallera del mono. Y sí, ocurrió así como en su sueño, casi con la misma habilidad que había imaginado, se quitó la ropa y la arrojó a un lado, con aquel gesto majestuoso que parecía aniquilar a toda una civilización. Su cuerpo brilló blanco como el sol, pero por un instante Winston no se fijó en su cuerpo. Sus ojos estaban clavados en el rostro pecoso y aquella sonrisa vaga y descarada. Se arrodilló ante ella y cogió sus manos entre las suyas. ¿Has hecho esto antes? Pues claro, cientos de veces, o más bien decenas. ¿Con miembros del partido? Sí, siempre con miembros del partido. ¿Con miembros del partido interior? No, con esos cerdos no. Aunque muchos no dudarían si tuvieran la menor ocasión. No son como santurrones, como pretenden. A Winston se le aceleró el corazón. Lo había hecho docenas de veces, deseó que hubieran sido cientos, miles. Cualquier cosa que oliera a corrupción le llenaba de una absurda esperanza. Quién sabe, tal vez el partido estuviera corrompido bajo la superficie y su culto al esfuerzo y la negación de uno mismo fuese una tapadera que ocultase su iniquidad. Si hubiera podido contagiarles a todos la lepra o la sífilis, con qué gusto lo habría hecho. Pues día 26 mañana.